Nuestra comisión está integrada por 241 delegados. Los 241 estamos presentes. Y por 60 invitados estamos presentes, estamos al 100%. El informe es el resultado de una amplia y cuidadosa consulta, así como el sistema de control establecido desde el Comité Central, es decir, todas las visitas que hacemos a las provincias, los controles. Incluyó el análisis del cumplimiento de los objetivos en los plenos ampliados de los comités municipales y provinciales, en la estructura auxiliar del Comité Central del partido. También se solicitaron sus valoraciones a las direcciones políticas de la FARC, del Ministerio del Interior, y también a las direcciones de la Unión de Jóvenes Comunistas y a las organizaciones de masa. En la consulta sobre el cumplimiento de los objetivos realizado en las provincias, en la conformación de las comisiones, se destacan los siguientes resultados. Concretamente, en el caso de la comisión número 4, se contó con 979 participantes, de ellos 210 delegados que realizaron 618 intervenciones y 769 invitados que efectuaron 1.215 intervenciones. Posterior a este evento, en la plenaria donde se resumió el trabajo de las comisiones, se presentaron 279 propuestas, de las cuales 242 fueron aprobadas. En ella se formularon y acordaron 229 modificaciones, 12 adiciones y una eliminación. Para la presentación de la nueva versión del proyecto informe, se estudiaron todas las propuestas aprobadas o no, así como las actas de las comisiones en las plenarias que se realizaron en las provincias. Se partió del criterio de incluir el mayor número de propuestas, siempre que mejoraran o dieran mayor claridad al contenido del documento. De las 242 propuestas aprobadas, fueron aceptadas 137, para el 56,6%. De los 118 párrafos que integran el documento, a 69 se les realizaron modificaciones para el 58,4%, comparado con el documento original. El debate a realizar por todos nosotros a partir de ahora se debe enmarcar en ese mismo espíritu que ha primado hasta hoy, el cual seguro deberá servir como una importante contribución para continuar mejorando la calidad y el contenido del informe. Indudablemente, desde el Congreso y posterior después la conferencia hasta la fecha, el partido y el secretariado de manera particular ha venido dando atención a lo relacionado con el crecimiento en las filas del partido. Al cierre del año 2015, la provincia cierra con un crecimiento de 905 efectivos y logra que todos los municipios crezcan en el estado de la militancia. Tiene mucho que ver con el proceso de captación que se ha venido haciendo desde las organizaciones de base del partido y que ha tenido una prioridad en las visitas que tanto el Buró Provincial como la estructura auxiliar nuestra ha hecho a los territorios. Y de manera particular la atención que se ha dado a las desactivaciones. Indudablemente esto ha requerido de un seguimiento y yo digo que el crecimiento del partido no se logra en un día y lo más importante es el vínculo permanente que se establece con las organizaciones de base y con los militantes y el vínculo que han tenido los cuadros en las reuniones con los trabajadores, en las estructuras productivas. No obstante, nosotros consideramos que hay actividades en las que todavía no alcanzamos los niveles deseados. Por ejemplo, categorías como obrero, que es una categoría en la que hay que seguir trabajando. Nosotros logramos el 21% de obreros en las filas del partido y hay reservas todavía en esa categoría. Y en la categoría campesino, por la cantidad de campesinos que tiene nuestra provincia, son más de 36.000 campesinos y hoy tenemos un 7.9% de nuestra militancia del partido que es campesino. Son categorías que tenemos que seguir atendiendo. Y muy vinculado, usted, Salvador, propiamente ha estado evaluando esto en la visita que ha hecho a los territorios y en la provincia nuestra, está el crecimiento en el sector no estatal. Que si bien es cierto que al cierre del año logramos un crecimiento en militantes y en organizaciones de base, estamos muy distantes de las potencialidades que tenemos en este sector si tenemos en cuenta que la provincia hoy tiene más de 21.000 trabajadores no estatales. Me voy a referir al párrafo 28.
que tiene que ver con la nueva forma de atención a las organizaciones de base del partido y la modificación de los conceptos en la dirección de atención a las organizaciones de base. Y me voy a referir para coincidir con la forma que está redactado el párrafo número 28. Nosotros en la primera conferencia del partido realizamos una intervención defendiendo el trabajo del instructor por la importancia que nosotros consideramos que tenía en la educación y orientación de las organizaciones de base. Nosotros, como muchos cuadros del partido, habíamos sido instructores y demás. Sin embargo, nosotros consideramos que un paso importante en el trabajo del partido fue la medida que se adoptó de modificación de los conceptos y métodos para la dirección y atención a las organizaciones de base del partido. Nosotros consideramos que es un método superior de trabajo que permite una mayor integralidad en el trabajo, que permite también un mayor desarrollo de los cuadros y permite también mayor desarrollo en las direcciones de las organizaciones de base del partido y en el secretario general de la organización de base. Este método permite establecer prioridades en correspondencia con las características de cada territorio, con lo que decide la vida económica y social de un municipio, y con conocimiento de causa, estableciendo esas prioridades, dirigir el trabajo de los cuadros a la transformación de los problemas que se presentan en cada uno de esos lugares, despojado de esquemas, de formalismo, de rutina, definiendo bien el tiempo que tiene que estar en ese centro de trabajo y el nivel de transformación que hay que lograr. Nosotros desde el 2012 hasta la fecha hemos priorizado la atención a 1.191 centros de trabajo. Algunos, por una determinada causa, se ha reiterado su atención a no lograr ese nivel de transformación que se requiere. Y hemos trabajado diferentes temas, diferentes problemáticas en el centro de trabajo. Y lo hemos encaminado a centros decisivos del territorio, a atender distintos programas que tienen que ver con la producción de alimentos de los municipios, como los cultivos varios, la producción de leche, la producción cañero-azucarera, centros de producción y servicios, centros con incumplimiento de planes, con indicadores de eficiencia deteriorados, con delitos, ilegalidades, centros con problemas en las cuentas por cobrar y por pagar y por cobrar, problemas en el funcionamiento de organizaciones de masa en determinadas comunidades, asuntos relacionados con la calidad del proceso docente educativo, funcionamiento del médico y la enfermera de la familia, la lucha antivectorial, entre otros aspectos. Y de manera general nosotros consideramos que la mayoría de esos centros que se han atendido por prioridades se han transformado y los resultados que se han logrado son superiores a como estaban antes de direccionarse su atención por los cuadros del partido. Este método nosotros decíamos que consideramos que ayuda al desarrollo de los cuadros, porque tienen que enfrentar determinadas complejidades, tienen que enfrentar la integralidad del trabajo, tienen que prepararse para ir al centro de trabajo. Y nosotros consideramos que sin suplantar el trabajo de los demás factores, lo que le corresponde a ellos, el accionar de los cuadros, la influencia de los cuadros, la huella que han dejado allí, han contribuido a la transformación de los problemas que determinaron su asistencia a esos centros. Los cuadros deben continuar preparándose para ir al centro de trabajo que han sido seleccionados, y también tenemos que seguir perfeccionando el control de los primeros secretarios, de los miembros de los burós municipales, al trabajo de esos cuadros que participan en esos centros de trabajo. Es decir, nosotros consideramos que es un paso importante en el trabajo del partido, que tenemos que seguir perfeccionando el método, porque es un método correcto y puede seguir cosechando resultados en el trabajo del partido. A veces nosotros, es verdad, definimos prioridades, las atendemos, vamos evaluando las transformaciones que nosotros tenemos en ese centro. A veces no es concretamente en un centro, es ante una situación que se presenta y podemos evaluar la transformación, pero casi siempre uno termina con insatisfacciones porque dice, no he logrado todo lo que necesitamos lograr en el ámbito de la transformación que queremos. Y este tema del trabajo no estatal es una de las cuestiones en las que uno siente la insatisfacción todavía, porque por más que uno trata de ir incidiendo, siente que todavía no tiene la respuesta que uno necesita. En el territorio hemos hecho un grupo de acciones a partir de las propias indicaciones del Comité Central.
Pero hoy todavía nosotros tenemos alrededor de 6.500 trabajadores por cuenta propia, solamente tenemos 31 militantes del partido en ese sector, excepto un núcleo en una cooperativa no agropecuaria, en este caso una base de transporte, una terminal de rutero, pero en el resto están militando dispersamente en núcleos zonales. Ahora en este minuto, en un área de concentración, debemos estar constituyendo un núcleo porque vamos a crecer con 2 militantes y 3 que tenemos que están militando en núcleos zonales, nos da para constituir la organización de base. Pero mayoritariamente, ¿qué pasa? Que falta atención a los trabajadores no estatales. Por eso podemos tener el 70% de afiliados a la sección sindical, pero al final van a la reunión del sindicato, funciona el sindicato, se sienten representados, muchas veces no, porque vamos de asamblea en asamblea o vamos de activo en activo discutiendo el mismo problema que no encuentra todavía la solución. Y hay cuestiones que dependen de nosotros, del territorio, que tienen que tener una acción. Yo escribía lentitud en las soluciones, la inmensa mayoría administrativa. A veces cuando vamos a discutir el problema nos damos cuenta, a lo mejor falta un lavamano en un lugar, algo que es esencial y se demora 6 meses para poner el lavamano. ¿Por qué tiene que demorar 6 meses? Y creemos que cuando hablamos de trabajo político ideológico tiene que ser con la muela puramente y no nos damos cuenta que el lavamano es tan importante como lo más esencial que necesitan esos trabajadores. Hay otras cuestiones que se plantean puramente como las propias condiciones del área. Hay un % que tienen establecido de lo que ellos pagan por ese espacio, por el arrendamiento de ese espacio que se tiene que revertir y a veces no nos percatamos de que lo estamos revirtiendo en un lugar y no en lo que más la gente necesita que se revierta para garantizar sus condiciones. Y yo soy, por lo menos parto de mí, yo en primer lugar me siento responsable, siento la responsabilidad de que para poder transformar eso tengo que hacer mucho más en la exigencia que le tengo que dedicar al gobierno, a las entidades que tienen una responsabilidad con ello para poder transformar ideológicamente la mentalidad de esos trabajadores y lograr el acercamiento que nosotros necesitamos. Si queremos tener ahí una organización de base que tenga una influencia más directa, porque de lo contrario tendremos que estarlo haciendo con cuadro y lo tendremos que estar haciendo a salto, porque no lo vamos a lograr de una manera permanente, de una manera adecuada. En el caso de los cuentas propias, partir también de un criterio. Esos no serán desclasados que no tuvieran vínculo laboral. Son compañeros que producto de la propia racionalización en las actividades estatales que hemos tenido, han pasado por ahí. O sea, que son compañeros que tienen un antecedente laboral, obrero, gente de diferentes actividades. O sea, que no son gente que empieza ahora a buscar trabajo. Bueno, pues todavía es posible que haya una cantidad de jóvenes que estén en esa situación, pero la mayoría son compañeros que estaban trabajando. El primer secretario de nuestro partido siempre ha dicho que el problema no es de cifra, el problema es de calidad. La esencia nuestra es que el que ingresa al partido entre con las condiciones, las posibilidades para desarrollar el trabajo como un comunista comprensivo de las ideas que vamos a defender. Y eso lleva trabajo. El famoso trabajo de captación que también se ha impulsado en los últimos años, lleva que hay que hablar con las personas y que hay que discutir y que hay que explicar y que hay que ponerse a tono con la nueva situación del país también. O sea, que es un trabajo de política. Yo creo que el primer eslabón de la batalla ideológica nuestra es tratar de ganar a esas personas revolucionarias que honestamente trabajan en todos lugares y que tienen condiciones y que no llegamos a ellas. Es a veces lo más importante que tenemos en este lugar. Y lo que explicaba Salvador, no solo centros de trabajo que no tienen organización de base. Hemos perdido muchos comités del partido, donde teníamos en centros grandes que han disminuido y entonces hemos ido donde teníamos 6 núcleos, ahora nos hemos quedado con un núcleo del partido en una escuela, en una unidad importante. Entonces tenemos no solo que ir a desarrollar en las organizaciones, en los centros de trabajo donde no tenemos organización de base, sino en las propias organizaciones de base que tenemos organización del partido, tratar de incrementar la fila para llegar a más lugares. Nosotros coincidimos, Valdés, primero con lo que está recogido en el informe, e incluso en la propia intervención del primer secretario del partido, en la mañana, en la presentación del informe, le hizo mención a este asunto del crecimiento en el partido y que como Abelardo también ahora explicaba. La provincia nuestra en los últimos años manifestó una tendencia de crecimiento de la militancia del partido y que coincide con las razones que aquí se explican en el propio
en el propio informe. Yo creo que incluso desde hace 2 años para acá, se comenzó a tomar un grupo de medidas, tanto por el Comité Central y que la provincia ha venido instrumentando para revertir la situación que se presentaba con el decrecimiento del estado de la militancia. A nosotros nos parece que incluso el año anterior, como prioridad se definió para los cuadros del partido, para los funcionarios, de que constituyera una prioridad en los meses en que los núcleos del partido desarrollan los análisis del estudio de la cantera que tienen en su centro de trabajo como posibles compañeros que identifican con posibilidades para crecer al partido, que ellos dedicaran en su contenido de trabajo en la planificación una prioridad a este asunto. Eso, sin lugar a duda, cuando lo hicimos, logró un resultado. En primer lugar, pues lo vemos porque requería del impulso del cuadro, porque las organizaciones de base, que son las que naturalmente deben ver a sus trabajadores y resultado de la acción de influencia sobre ellos, de identificación de compañeros con posibilidades, compañeros que se destacan en su trabajo, en los servicios, en la producción, o que son estudiantes con buen resultado por crecimientos especiales, pudieran identificarlos para crecer al partido. Ahí vimos un primer problema que también lo tenemos identificado, que no partía en muchos lugares de la espontaneidad de los núcleos, resultado de ese trabajo, proyectar crecer al partido. Y cierto acomodamiento, que lo tenemos que reconocer, en algunas organizaciones de base, a que el crecimiento del partido constituía también una carga de trabajo para la organización de base del partido y particularmente para sus militantes que tenían que conformar dúos para dar los diferentes pasos del proceso. Y esa inercia hay que romperla en primer lugar con los cuadros, por la necesidad de que yo comprenda de que eso tenemos que hacer, lo que es vital para una organización política, y más como la nuestra, que es el partido que representa a los trabajadores, que es su vanguardia, crecer con los trabajadores que más se destacan. En ese camino se logró un avance. Yo creo que este año que concluyó el 2015, para la provincia fue el año que marcó las posibilidades que tenemos. Se iniciaron más de 5.000 procesos de crecimiento y nosotros, resultado de ese proceso, particularmente se establecieron prioridades que aquí la compañera primera secretaria de Pinar del Río hacía mención. En primer lugar, para nosotros la Unión de Jóvenes Comunistas es la cantera principal en nuestra organización juvenil. Este año, a diferencia de años anteriores, logramos ya iniciar proceso de crecimiento alrededor de 1.000 militantes de la juventud, que es un paso importante, que era una cantera que en cierta medida estaba deprimida por la cantidad de jóvenes que eran militantes de la juventud y que ingresaban al partido, y que creo que aquí ya marca las posibilidades que tenemos. Con los obreros, que aun cuando es todavía pequeño, ahí tenemos una fuente importante de reserva, y además nosotros necesitamos crecer al partido, y ya se inició un mayor número de crecimiento con obreros y con otros sectores que para nosotros son fundamentales, como es el caso de la salud y de la educación, que se constituyeron en prioridad para el crecimiento al partido. Y yo creo que no podemos irnos por un camino rápido y fácil de aprobar una desactivación de aquel que la solicita, sino requiere también de un análisis político, de un intercambio, porque hay muchos compañeros que finalmente reevalúan su decisión y quedan dentro de la fila del partido. Creo que esa es una alternativa que nosotros no la podemos subestimar en el trabajo que estamos desarrollando. Un elemento esencial estaría en darles tareas en una organización de base del partido. Para eso, bueno, tiene que ocurrir que la organización de base, sea el núcleo, un comité del partido, esté en el centro de los problemas que ocurren en determinado lugar, y que a partir de ahí, dentro de la solución de esos problemas, incorpore estos trabajadores no militantes, reitero, jóvenes o menos jóvenes, que ellos puedan evaluar por sí mismos la posibilidad que tienen de seguir ayudando a la revolución desde dentro de las filas del partido. Primero, colaborando con un núcleo en la solución de un problema, y después, como parte de ese núcleo, nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo y son muy buenas. Lo otro que me quería referir es que debemos prepararnos no solamente para hoy, sino hacia el futuro. Ir cambiando esa mentalidad de que hay que esperar a llegar a 30 años para pasar de la juventud al partido. Eso cuesta trabajo que lo entiendan los jóvenes hoy, porque en el momento de su crecimiento no lo concibieron como tal. Y yo creo que hay reitero, una oportunidad tremenda en esos jóvenes de 10º grado, en el cual con 15 años, 16 años, esos muchachos empiezan a formar su personalidad política, empiezan a incorporar y a sedimentar conceptos políticos e ideológicos importantes, que si nosotros los intervenimos en ese momento y les conducimos intencionalmente hacia donde es conveniente para la revolución esa orientación, pues vamos a estar asegurando el futuro. Si nosotros interpretamos que somos la organización juvenil del partido,
lo primero que hay que hacer es que en los conceptos de los que hoy ingresan como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, ingresen con esa aspiración. Y después, bueno, lo dirá el tiempo, si son buenos trabajadores, obreros, profesionales, entonces poder aspirar e ingresar a las filas de nuestro partido. Si hoy el partido nos está pidiendo que el principal proceso de crecimiento tiene que estar enfocado a los obreros, a los campesinos y a los sectores que hoy necesita la sociedad, el proceso de crecimiento de la juventud también se tiene que enfocar en función de eso. Y en función de ello es que hemos trabajado el proceso de crecimiento. Años anteriores estaba sobre la base de los 30.000 procesos de crecimiento. El año 2015 concluyó con 55.000 procesos de crecimiento. Hoy tenemos en el primer trimestre 12.500 procesos de crecimiento ya iniciados, pero sobre todo en el sector productivo, en los obreros. Se está trabajando hoy con el sector de la salud pública por lo estratégico y por lo que está representando, con los maestros y profesores, que tuvimos una sensible disminución en maestros y profesores y lo que representa ese sector. Lo que concretamente quiero tratar de expresar es que nosotros no vamos a poder estar hablando de un proceso de crecimiento en las filas del partido si en primer lugar la Unión de Jóvenes Comunistas no aporta lo que tendría que estar aportando a las propias filas del partido. Nosotros hemos tenido años, por ejemplo, el 12, el 13, el 14, que tenemos aproximadamente 90.000 militantes con condiciones y requisitos que ya no hay que esperar a 30 años para poder ser militante del partido. Y de ellos son electos 9.000, 8.000 militantes para que ingresen a la fila del partido. Y conocemos de muchos territorios que donde se ha trabajado de manera consecuente, donde se le han dado misiones a los jóvenes, no solo han servido para dar tareas como cuadros profesionales de las organizaciones de masa, de la Unión de Jóvenes Comunistas o administrativas, sino también ha servido para ingresar nuevas canteras a las filas del partido y así nosotros poder estar contribuyendo de manera decisiva a este elemento. Yo, por último, solo trasladar que dentro de las discusiones principales que estuvieron alrededor del 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue como nosotros también desde la organización le dábamos cumplimiento a los objetivos de la conferencia. Hay dos palabras claves en este párrafo número 41 que tienen que llamarnos no solo a la reflexión, sino a la ocupación. Y tiene que ver con que hayan núcleos del partido que no perciban adecuadamente la importancia estratégica que tiene para nosotros y para el futuro del partido y la revolución el trabajo político e ideológico directo con los trabajadores y con los jóvenes. Verdaderamente es para ocuparse. Ocuparse porque si bien es malo en algún lugar donde no exista la influencia directa del partido porque no haya un núcleo del partido, más malo es en el lugar donde haya un núcleo del partido y no tenga ningún tipo de influencia en la retroalimentación, en la atención a nuestros trabajadores. Si bien sabemos para qué existe el partido, si no es para estar en un vínculo estrecho con las masas, si no es para preparar ideológicamente a nuestros jóvenes, que son las poleas transmisoras del trabajo del partido. Yo verdaderamente en los lugares donde esté existiendo este problema no podemos estar pasivos con eso. Hemos creado valores en esa persona. Es decir, nosotros nos seguimos alimentando esos valores, atendiendo esos valores, que no se pierden de hoy para mañana, pero que hay que seguirlos fertilizando. Porque yo ahorita hablaba de que, digamos, en los trabajos no estatales, Abelardo decía, nosotros hemos hecho un proceso de reordenamiento laboral grande en el país. Y son cientos de miles de trabajadores que estaban vinculados, digamos, al Estado, al empleo estatal, que han pasado a esta nueva forma, pero un tercio de los que hoy están en esa actividad no tenían vínculo laboral. Pero los formamos nosotros, fueron pioneros, tuvieron en la FEN, los que llegaron a la universidad tuvieron en la FEO, militantes, yo digo militantes, y hay valores en esa persona que nosotros no podemos perderlo. Aquí se habla de lograr un mayor control en la exigencia de la actividad administrativa, pero obviamente lograr un mayor control en la exigencia administrativa tiene que ver con una labor ideológica
que propenda entonces al ejemplo de la militancia. Y me parece que eso está íntimamente relacionado también con la afirmación que hizo el general de Ejército y primer secretario hoy al decir que las dos principales misiones del partido están en la batalla económica y en la lucha por la fuerza, es decir, en la lucha por la paz y la firmeza ideológica, que están íntimamente relacionadas. Y concluyo porque creo que también hablar de fortalecimiento del partido, de los nuevos métodos y no insistir en todo lo que en materia de fortalecimiento de las organizaciones de base nos corresponde hacer y en particular en la labor de la militancia, en este asunto aquí declarado que aún está por fortalecer, si tiene que ver con la ejemplaridad y la combatividad, tiene también que asentar en la labor ideológica cotidiana una prioridad de todos los militantes y de todos los cuadros. Yo me quería referir a la importancia de los párrafos 57 y 58 del texto que estamos analizando. Me parece que es sumamente importante porque tratan precisamente de la profundización en el legado martiano, en la enseñanza y la divulgación del marxismo-leninismo y en la enseñanza de nuestra historia. Y aquí también se hace mención, al referirse al cumplimiento de los objetivos 62 y 63, de un aspecto muy importante, que es la preparación de nuestros maestros y profesores y el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza, cuestiones en las que se ha venido trabajando en todo este tiempo y que son fundamentales para romper con los esquemas de las guías, del estudio formal y poder realmente profundizar y llegar a los sentimientos en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestra historia. Yo creo que lejos, por supuesto, de lo que muchos aspiran a que olvidemos la historia y miremos al futuro, precisamente es todo lo contrario. Tenemos que estudiar nuestra historia, conocerla cada vez más y con ese conocimiento, con esas raíces profundas, entonces seguir al futuro. En el párrafo 58 se plantea que se está trabajando en todo esto y que es un proceso no concluido. Y se dice con mucha razón que se están sometiendo a análisis los textos, los programas, y todas estas cuestiones en todos los niveles del sistema de educación. Yo lo que quería era sencillamente apuntar que en lo que tiene que ver con la cultura política, con la educación cívica, es muy importante el estudio del pensamiento de Fidel, por lo que representa como un verdadero tesoro de los valores más preciados de nuestra patria, de los principios, de la interpretación de nuestra historia y de la estrategia y de la explicación de todo lo que se ha hecho durante todos estos años y de todos los objetivos de la revolución. Pero también me parece muy importante incluir los documentos, algunos documentos del partido. Por ejemplo, acabamos de evaluar, se acaba de presentar el informe central por nuestro presidente Raúl. Y bueno, mañana, como se ha dicho aquí, habrá espacio para poder hacer referencia a él, pero es un análisis profundamente crítico de nuestra realidad, de todo lo que se ha hecho en estos años, donde hay cuestiones que son fundamentales para el conocimiento y la formación de nuestra juventud. Ese tesoro que es fundamental para la continuidad y que aquí se ha venido hablando de que es objetivo fundamental. A mí me parece que la inclusión de algunos aspectos del informe, de la propia conceptualización, una vez que sea aprobada definitivamente, como explicó hoy el compañero Raúl, después que sea sometida a discusión, después que se apruebe por el Comité Central, son asuntos que me parece que son muy importantes para promover el debate, la discusión en nuestras escuelas, con nuestra juventud, y creo que eso nos va a ayudar mucho. Y en este sentido, además de la participación aquí de la Unión Nacional de Historiadores, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, del Instituto de Historia, pues también podría participar la Escuela Superior del Partido, y me parece que todo eso le podría dar un mayor énfasis a esto que se plantea en el artículo 58, que es muy importante para el futuro de nuestra patria. Gracias.
Yo creo que no se puede separar el trabajo ideológico ni del partido ni de ninguna organización de su esencia, de su vida y de su funcionamiento. Incluso yo ahorita cuando se estaba debatiendo el tema este del crecimiento del partido, que en un momento pensé intervenir con relación a un párrafo que no se mencionó, pero que está ahí en ese entorno, que es el párrafo 42 del documento, donde dice que estos temas del crecimiento hay que apreciarlos vinculados a la compleja situación económica y social del país, su impacto en la vida cotidiana de la población y su reflejo en los intereses, expectativas, motivaciones y posiciones políticas e ideológicas. Para decir que esto que estamos analizando aquí no está separado de aquel. Y yo le voy a decir que una de las cuestiones que a nosotros nos ocupa cuando conversamos, sobre todo muchas veces con los más jóvenes, es, digamos, la percepción que hoy se tiene de la militancia en una organización política. Ya no digo del ser militante, o sea, estoy hablando del sentido de la militancia revolucionaria, del sentido del compromiso político. Y hay algunos que argumentan el asunto con que se puede ser revolucionario y no militante, y no militar en la organización. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que además cuando hablamos del partido, decimos que este es el partido de todo el pueblo, no nos estamos refiriendo solo al partido que representa a los que somos militantes del Partido de la Juventud, sino al Partido de los Patriotas, al Partido de los Revolucionarios. Pero si a mí me dicen que eso me va a conformar para yo desmovilizarme en el papel que me toca allí en una organización de base, para yo lograr nuclear en torno a esa organización cada vez una fuerza superior, diría que estaría en una vertiente acomodaticia o equivocada. Por esa razón, es a mi juicio muy importante cómo se percibe nuestro partido. Y aquí también me estaba ya dicho, y por eso no me extiendo, con que no se puede ver entonces el crecimiento ni su antípoda, la desactivación, como un tema de una tarea o como un tema de un proceso en sí mismo de carácter orgánico, metodológico. ¿No? Hay que verlo como mucho más que eso. Y por lo tanto sí lo vinculo con lo que ha señalado aquí la compañera Yolanda y después el compañero Félix, ¿no? Vinculado a cómo nosotros sistematizamos desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos nuestro trabajo de formación de la estructura ideológica, sobre todo de los más jóvenes. Quería transmitir en esta comisión relacionada al trabajo político ideológico el esfuerzo que hace nuestro partido en la preparación política ideológica de todos nuestros colaboradores en esa hermana República de Venezuela. En primer lugar, perfeccionando el sistema de información y preparación de los colaboradores de nuevo ingreso a nuestras filas. Reforzando en primer lugar el concepto que vinimos a cumplir con el mandato de la patria. En segundo lugar, el fortalecimiento del sistema de principios y valores que deben prevalecer en la misión en Venezuela y, por supuesto, la convicción de que nos mantendremos al lado del pueblo venezolano bajo cualquier circunstancia. Quisiera aprovechar este escenario y este momento para transmitir en nombre de los colaboradores que hoy prestamos servicios en Venezuela a esta magna cita y a todos los delegados invitados que están en esta comisión, que los colaboradores cubanos vamos a asegurar que la colaboración cubana triunfe en los objetivos trazados, en primer lugar de atender bien a los venezolanos, en segundo lugar de formar a los que nos van a sustituir y en tercer lugar de atender bien a nuestra tropa, que por supuesto son los que estamos realizando todo ese amor y todo ese internacionalismo de ese país. Que le estamos agradecidos a la revolución por ocupar un puesto en la lucha que se libra en Venezuela y orgullosos de ser hijos de los hijos de esta revolución, que estamos haciendo revolución en la patria del mejor amigo de Cuba y el mejor amigo de nuestro comandante Fidel. Y por sobre todas las cosas, el compromiso de todos ellos de que los colaboradores vamos a reafirmar las decisiones directrices que se adopten en este 7º Congreso del Partido. Todos tenemos que evaluar cuáles son los métodos que hemos utilizado y qué cambios tenemos que hacer. Realmente nosotros desde la Asamblea Nacional hemos estudiado, hemos profundizado, hemos hecho un diagnóstico en lo que nos corresponde al papel del delegado.
y cómo este tiene que tener un acompañamiento no solo de las organizaciones, sino también de las administraciones, porque no podemos pretender que solamente con un delegado preparado desde el punto de vista político, sin un acompañamiento económico que se corresponda con las necesidades de la población, vaya de inmediato a cambiar el criterio que la población está manifestando en estos momentos. Realmente nosotros somos del criterio que es mucho todavía lo que los delegados tenemos que hacer en el ámbito del trabajo en la comunidad, pero sobre todo también tenemos que transformar, y para eso es el cambio del cual vengo hablando en la mente de todos nosotros, porque nosotros tenemos que saber que el momento de la democracia más alto que se ejerce en el país es cuando el delegado está rindiendo cuenta a sus electores. Y nosotros vemos hoy solamente ese momento como el intercambio que se produce para trasladarle al delegado todas las insuficiencias económicas que tiene el país y que no se da respuesta. Y no se ve ese momento como el momento de recibir la información, de conocer qué cosa está haciendo ese delegado representando a ese pueblo y de cómo el pueblo puede transformar con su participación esos criterios que hoy el pueblo tiene. Es importante que todos los que tenemos de una forma u otra que ver en la comunidad trabajemos en que lo importante aquí no es solo estar presente, que es a lo que en estos últimos tiempos hemos estado trabajando, a lograr la presencia de los electores del pueblo en algunos momentos. Es más que eso. Estamos llamando a lograr no solo presencia, sino participación y transformación en cada una de las cosas que nosotros nos proponemos hacer. Realmente en este último proceso de rendición de cuentas que nosotros realizamos y ya estamos en próximos días a comenzar el segundo proceso, tuvimos intercambio con los compañeros de los comités de defensa de la revolución, con la Federación de Mujeres Cubanas, con los compañeros universitarios, y realmente la respuesta en sumarse al trabajo de convocar al pueblo y de lograr la participación fue superior. Pero nosotros esto no nos puede conformar. Es como plantean aquí, como se plantea en el párrafo número 61, donde se sabe que ya venimos trabajando, venimos tratando de transformar, de perfeccionar, pero que realmente todavía tenemos que hacer mucho énfasis en este trabajo y no podemos cejar en el empeño de hacerlo. El compañero Montesino hacía una explicación que nos servía de mucha satisfacción a partir de todo lo que viene haciendo el Ministerio de Educación para ampliar los conocimientos que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, en los conceptos de la política, en los conceptos del sistema político, pero realmente esto hay que sumarlo a la práctica. A la práctica, la participación activa de estos jóvenes directamente en la comunidad. Nosotros somos muy dados hoy, los padres, las familias, a decir, no voy yo a tal actividad, quédense ustedes en la casa, sigan viendo el televisor y no lo sumamos. Realmente la experiencia que tuvimos con los compañeros de la UJC, de la FEN y de la FEU fue una experiencia muy rica. Muy rica. Pensábamos que los jóvenes iban a plantear dificultades para participar y muy por el contrario, hemos logrado una participación muy identificada con nuestro sistema político de estos jóvenes y con una disposición muy abierta al próximo proceso, continuar trabajando. Creo, compañero Salvador, que en este aspecto todavía a nosotros, desde el punto de vista político e ideológico, nos queda mucho por hacer, pero lo importante es que los que seamos responsables del mismo, también cambiemos nuestros métodos y estilos en este aspecto y cada día sumemos más compañeros al proceso revolucionario. En Artemisa, específicamente en la Universidad del Centro donde provengo y también que concentra un grupo importante de jóvenes de la provincia, se han desarrollado líneas de investigación sobre cómo se imparte la historia.
Es decir, no es solamente esperar ese verticalismo, a mí me alegra que hagan cursos a nivel nacional, pero considero que los militantes y el partido tienen que meterse en cada uno de los centros, en cada lugar, en cada provincia, en resolver los problemas con los medios y los recursos humanos propios que tiene cada lugar. Hay líneas de investigación en la Universidad de Artemisa también que se proyectan hacia el territorio sobre cómo enseñar la historia, sobre cómo precisamente fomentar el uso de las nuevas tecnologías, sobre cómo llegar al estudiante, al joven, al militante o no, pero joven, en fin, que tiene en sus manos el cambio de momento en Cuba. Es decir, cuando se dice cambio de momento no es cambio de línea política, sino este proceso que se vive hoy en sus manos y por lo tanto que tiene que recibir la historia de una manera diferente, porque estamos en un mundo de imagen, en un mundo de tecnología, en un mundo que reclaman otros procesos. Y el final de la derivación de ideas que iba a llegar es que todo el esfuerzo que hagamos nosotros en la enseñanza de la historia, en el trabajo político ideológico, es completamente estéril si el partido no juega en cada centro el papel que tiene. Es decir, todo el esfuerzo que se haga en un centro referido al trabajo político ideológico, si el centro está desorganizado, no funciona. Si el centro no cumple su objeto social con calidad, es estéril el trabajo político ideológico. Si la militancia del partido no es ejemplo en el centro, tampoco funciona el trabajo político ideológico, por mucho que se haga desde la academia, desde la ciencia, desde la didáctica. Yo soy del 5.3% de los militantes que tienen 35 años o menos en este Congreso y no me creo el mito absurdo de la ruptura generacional en Cuba. Por lo tanto, considero que si nosotros atendemos estos fenómenos desde la esencia propia del partido, no habrá nunca ruptura generacional en Cuba. Queríamos hacer referencia a la experiencia que tenemos los tuneros ya hace alrededor de 3 años con el trabajo integrado comunitario denominado por nosotros mismos. Y se trata precisamente de identificar en las comunidades, o sea, en los barrios, aquellos recursos humanos y materiales y ponerlos a disposición de solucionar y transformar los problemas del barrio y a su vez también movilizar el talento cultural y deportivo en función de las actividades recreativas que posibiliten la conmemoración de fechas importantes e históricas. Se trata precisamente, como explicaba, de hacer una selección de aquellas comunidades y determinar los talentos y ponerlo en función de solucionar los problemas y las preocupaciones con sus propios recursos y con sus propias potencialidades. En el territorio, básicamente se hace un encuentro en esas comunidades dirigida precisamente por el partido, el gobierno y las demás organizaciones políticas y de masas. Se hace un intercambio abierto con la población y se logra un intercambio franco. Los pobladores ahí plantean sus inquietudes, sus problemas y se le busca solución precisamente con los recursos que tienen en sus barrios. Tenemos ejemplos de unidades productoras de base, de cooperativas, que han hecho caminos, han solucionado problemas de consultorios, de las escuelitas y demás centros de las comunidades. Son los propios centros los que le buscan la solución a estos problemas para lograr un mejor bienestar y una participación activa de las comunidades. Ya en la provincia se han efectuado más de 2.374 trabajos comunitarios integrados y se han planteado alrededor de 5.786 preocupaciones o inquietudes y el 77% de las mismas han tenido una solución. Esto ha logrado, por supuesto, que el papel del delegado y de los restantes factores de la comunidad se fortalezca y a su vez lograr también la unidad de los pobladores del barrio. Aquí también se le da tratamiento a las personas con desventaja social, se declaran los centros educacionales como centros culturales más importantes de la comunidad y se propicia también la investigación de la historia local de los barrios. Es un ejemplo concreto del trabajo político ideológico que realiza Las Tunas en concreto. En el párrafo 68 dice: la propaganda política se ha dirigido a destacar las actividades relacionadas con jornadas, hechos históricos y campañas de bien público. Es necesario avanzar de forma estable en un enfoque más creativo e intencional en su concepción, con la incorporación de nuevos soportes y diseños para la transmisión de los mensajes y el incremento del audiovisual y los medios digitales, en particular hacia el público más joven. Y a esto me quiero dirigir, hacia esto.
de nada valen las campañas de bien público si nosotros, como militantes, como ciudadanos y ciudadanas de este país, no apelamos a la decencia y a la ética en el cotidiano. Y me parece que es muy importante, tremendamente importante, la familia y la escuela son el núcleo principal de la formación de nuestros jóvenes, de esta nueva generación que es el futuro. Y si nuestro ejemplo, nuestro comportamiento no es éticamente correcto, no podemos hablar de trabajo político ideológico. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros en nuestras casas, alentando consumismo, alentando malos hábitos, tan sencillo como la bulla que se forma poniendo un equipo que molesta a toda la manzana, y no tenemos cordura en ese sentido, ¿cómo podemos apelar al trabajo político ideológico? Y nosotros, los militantes del partido, vivimos en esas comunidades. ¿Qué actitud nosotros asumimos ante hechos como esos que son éticamente incorrectos? Entonces, es sencillamente un problema de todo lo demás, de todas las campañas de bien público, de todos los trabajos que hagamos, pero apelar a la decencia de los ciudadanos cubanos y a la decencia y a la ética de los militantes del Partido Comunista de Cuba. Yo me quería referir al párrafo 110. Primero, contestarle al compañero que en las comunidades, además de organizaciones de masa y eso, están los núcleos zonales, que cumplen una labor muy importante precisamente a lo que es el trabajo de la comunidad y en coadyuvar a la formación ideológica de los jóvenes, si es que pueden realizar un trabajo. Sabemos que hay núcleos más envejecidos que otros, pero bueno, por lo menos ahí está la fuerza militante, que también tiene su historia y con la cual hay que luchar. Aquí se refiere a continuar fortaleciendo el trabajo con los activistas del partido. Es mi opinión, llevo 15 años de secretaria de núcleo zonal, es mi opinión que el activista del núcleo del partido no puede lograr el objetivo que se le está poniendo ahí. ¿Por qué? Porque es un compañero militante que también trabaja, que es joven o medio joven y tiene sus funciones como madre, como padre, y le es muy difícil cumplir con lo que se pretende que se cumpla con él según lo que está dispuesto. Yo creo que es necesario, además de todo lo que se ha dicho de todo eso, y a lo mejor puede existir para algo puntual, para citar, para algunas actividades quizás propias, es necesario que se exija en los centros de trabajo, que también está, no estoy inventando el agua tibia, está planteado en los reglamentos, que en el momento de la evaluación del militante en el centro de trabajo se exija de verdad el cumplimiento de sus deberes en la comunidad. Y no solo que él diga, sí, yo voy a las reuniones CDR, sí, cómo no, sí, y ya. No, que se exija, que se vele por eso, que se propagandice la importancia de eso. A mí me parece, quizás esté equivocada, que en la comunidad se gana o se pierde la revolución. Tania, a mí me gustaría escuchar a otros compañeros sobre este asunto. Somos militantes en el centro de trabajo y somos militantes en todo momento, con funciones diferentes, pero es un asunto en mi apreciación personal al que no podemos renunciar. No. Y es de las cosas que nosotros evaluamos como insuficientes, que hay que resolverlas. Me gustaría oír a otros compañeros sobre este asunto que tú estás planteando. Está recogido en los reglamentos nuestros, en nuestros reglamentos está recogido estos asuntos, estas tareas, pero son de las que nosotros evaluamos como yo estoy de acuerdo. En eso coincidimos contigo, pero hay que resolver el problema. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que resolverlo. Nosotros tenemos, el militante actúa donde él se encuentre, en el momento, en la hora, tiene que actuar y tiene que enfrentar los asuntos. Y para eso tenemos que prepararlo. El otro asunto es que nosotros tendremos cada vez más que hacer mejores evaluaciones y más profundas evaluaciones. Y que esa evaluación realmente identifique el militante, cuáles son sus virtudes, sus cualidades, en qué cosas tiene resultados, pero también identificarle en aquellas deficiencias, aquellos defectos
en su actuar que él tiene que resolver. Pero bueno, me gustaría, a ver el compañero allá, sobre este asunto, ¿verdad? Sí, sobre este asunto. Correcto. Mi nombre es Mauromar Martínez Arcia y soy de la delegación de Ciego de Ávila. Hasta hace poco en un centro de trabajo del propio partido y ahora jubilado. Yo hace rato que estaba pensando en este aspecto que se está discutiendo, voy a ser muy concreto y tengo que se me permita primero dar mi apreciación sobre este tema, lo que aquí se ha escrito, que lo discutimos en nuestra delegación en la provincia y aunque discrepamos y añadimos y hicimos cosas, pero llegamos a la conclusión de que el documento que ha sido elaborado con mucha mesura y yo diría con mucho conocimiento de la realidad que hay en la base, en la comunidad, porque eso nos estimula, porque se ve que se está escribiendo, pero se está escribiendo con conocimiento de causa de esa realidad. Y en ese sentido, nosotros apreciamos que el documento da herramientas, directrices y traza estrategias a cumplir, porque realmente los problemas, y ha habido distintos enfoques, los problemas existen y es difícil encontrar un lugar o una comunidad donde todo esté bien, o falla el núcleo zonal, o no está bien el activista de zona de residencia, o hay dificultades en el funcionamiento del delegado, del CDR. Es difícil que todo esté bien, porque realmente hay problemas actualmente allá abajo. Y entonces yo me planteo, si hemos llegado a la conclusión a este nivel de que los problemas existen de una manera o de otra, en una magnitud o en otra, y tenemos la forma, la comprensión del asunto, ya trazamos la estrategia. ¿Qué falta? En mi opinión, falta que una vez que concluyamos este debate y una vez que salgamos del Congreso y que se apruebe, cada uno de los que estamos aquí logremos contribuir personalmente y a través del ejemplo personal y de la acción de cada uno de nosotros y de todas las organizaciones que constituyen el sistema político de la sociedad cubana a transformar esa realidad, cumpliendo lo que aquí está establecido, que es como yo lo veo, porque si no partimos de ese hecho y cada cual no hace lo que le toca, ni transformamos al núcleo zonal, ni transformamos al activista de zona de residencia que lo necesita, ni transformamos el funcionamiento de algunas organizaciones de base y de otras estructuras que están allá, que requieren sobre todo de nuestra acción desde la instancia superior, que habrá que ver cómo lo vamos a perfeccionar, el chequeo, llegar hasta allá, las estructuras provinciales y las estructuras municipales para aterrizar allí donde está el hecho. Nosotros específicamente con este párrafo del 110, que además los teníamos identificados y coincidimos plenamente con lo que identifica, que hay que continuar fortaleciendo el trabajo con los activistas del partido en las áreas de residencia. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con el periodo antes de la primera conferencia, cuando era activista del área de residencia, de forma general en un territorio, era mucho más abarcador y realmente eso no se atendía con toda la intensidad y con toda la profundidad. Pero hoy, a partir de la implementación de los objetivos y además porque está más explícito en lo que establecen los reglamentos de las organizaciones de base del partido, en el funcionamiento del activista del área de residencia, en los núcleos que están enclavados en la zona urbana, da la posibilidad, por supuesto, de intercambiar con esos activistas del área de residencia, de conocer cómo se comporta la militancia en el área de residencia. ¿Qué pasa? Que esto no es solamente del núcleo del partido de zona, que en un momento determinado haga una evaluación del papel de la militancia del partido. Esto es de los secretarios generales del núcleo del partido, que en su centro de trabajo tienen activistas del área de residencia y por lo tanto hay que medirle cuando rinden cuenta en el núcleo del partido cómo están cumpliendo con su tarea. Tiene que ver también con nosotros el papel y el accionar de los cuadros del partido, que tenemos responsabilidad. Si consideramos que hay que perfeccionarlo, porque hoy por hoy hay un grupo de complejidades en las comunidades. Por ejemplo, no es un engaño para nadie que no siempre se nos da la participación activa de la militancia del partido de la juventud
como se explicaba ahorita aquí, en el aseguramiento del proceso de rendición de cuentas del delegado, no siempre en los procesos políticos que realizan los CDR, la Federación, la Asociación de Combatientes, las problemáticas que ocurren en la vida cotidiana en la comunidad, no siempre la militancia tiene un papel activo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Yo sí coincido que tenemos que seguirlo perfeccionando todos, lo que de uno a otro tenemos responsabilidad, perfeccionarlo, atenderlo, prepararlo, influir, actualizarlo, pedir cuenta y oportunamente atender la problemática que puede tener ese militante del partido, porque en ocasiones al final dejamos que ese militante del partido, su actuar cotidiano allí en la comunidad, no está en correspondencia con lo que se pide, se señale, al final se señala el partido y es el militante del partido que posteriormente perdimos, a lo mejor llega a desactivarse o llega a separarse de la fila del partido. Por lo tanto, coincidimos, además los teníamos señalado aquí, que ha sido una experiencia como parte, porque además se ha ampliado su explicación, repito, en los reglamentos y nos da la posibilidad que sí podemos seguir trabajando con el activista del área de residencia. Vuelvo y repito, perfeccionando en correspondencia con el escenario y que nos incorporamos en esta atención y en este control. Todos tenemos responsabilidades con el funcionamiento del activista en el área de residencia. La comunidad ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Y tenemos un escenario muy complejo delante, donde lo mismo que nos pasa en los centros de trabajo se traslada a la comunidad y entonces multiplicado por las carencias materiales, por los problemas que hay de todo tipo de abajo, de falta de agua, de la basura que no se recoge, de todas esas cosas que van a recargar al núcleo zonal y van a recargar entonces a la militancia que vive allí. Y por eso pusimos ese párrafo, porque no se trata de eliminar eso, los activistas, hay que usarlo. Hay que buscarle una forma de trabajo, pero hay que perfeccionar eso con los pies en la tierra, no inventar cosas para resolver problemas. O sea, es lo que tratamos, Dania, con ese párrafo, de reformular los núcleos zonales y los activistas de residencia. Tenemos que buscar un camino definitivo con eso, porque es verdad que todos quieren recurrir. Yo estaba hablando con Miriam ahorita, a que el partido en el territorio haga una estructura, que el partido en el territorio haga todo, por aquí tenemos que respetar los órganos del poder popular que existen, del delegado que existe, que tiene que jugar su papel, la administración que existe, que tiene que jugar su papel, porque si no el partido se convierte entonces en el mandamás de todo en una zona y eso no puede ser. Y es verdad por otra parte que muchos militantes se encubren cuando llegan a la universidad, no quieren cumplir tareas, no hacen esto, lo otro, y las mismas organizaciones de masa, a ver, óigame, no, que tenemos problemas por acá, por allá, porque el militante no quiere asumir responsabilidades. La gente tiene primero un deber en el trabajo. Ese es su principal deber como comunista en un centro de trabajo o en una unidad militar, es cumplir con su responsabilidad como militante. Pero también en la vida social hay que aportarle también a la revolución un esfuerzo cotidiano. Pero es verdad que es un tema que es muy complejo, que es necesario pedir opiniones. Habíamos quedado en el departamento cuando discutimos esto, de pedir opinión a todos los núcleos zonales, si es posible, a los activistas, para conformar ya una propuesta definitiva hacia el futuro. El partido no tiene que suplantarlo, el partido es trabajar para que funcione todo, el Consejo Popular, la circunscripción, las estructuras que tenemos ahí de las organizaciones de masa, tenemos CDR, Federación, Asociación de Combatientes, toda esa estructura tiene que funcionar y eso se convierte realmente cuando todo se coordina, todos nos ponemos de acuerdo, se convierte en una trinchera infranqueable en defensa de la revolución. Quiero hacer referencia del párrafo 69 al 74, coincidentemente con los objetivos del 69 al 72. Una vez concluida la primera conferencia nacional del partido, se inició con rapidez el diseño e implementación de una estrategia de perfeccionamiento de los medios de comunicación masiva, con las siguientes premisas: partir del reconocimiento del papel que desempeñan los medios de comunicación masiva en la consolidación del proyecto social de la revolución, que se convierta en una plataforma para el debate y la participación de la sociedad, y proyectar la imagen del país y contribuir a su vez al consenso y a la unidad nacional y fortalecer la identidad y la cultura de la nación. Las acciones que emprendimos en este periodo estuvo dirigida fundamentalmente a la superación profesional de los periodistas que cursaron maestrías, doctorados, se realizaron talleres de creación en cada redacción, se perfeccionaron nuestras normas de redacción, las cartas de estilo, se empezaron a conformar de manera más participativa la política editorial de cada medio, en función de hacer artículos
programas sagaces que reflejen la cotidianidad y que ofrezcan información veraz y oportuna. Esto ha permitido ganar en credibilidad a partir de que se avanza ciertamente en la comprensión del rol de la comunicación en el país. En el periodo es mejor el acceso a la fuente. Se sistematiza en el caso de una provincia espirituana los encuentros, los intercambios con el Buró Provincial del Partido y con el Consejo de la Administración Provincial. En el afán por hacer coincidir las agendas mediáticas y públicas, hemos comprendido en la provincia que todos los temas y asuntos son tratables, sin tabúes ni secretismo inútil, porque es mayor y mejor el acceso a la fuente. Es una prioridad esclarecer, responder inquietudes del pueblo ante una duda o un cuestionamiento, una respuesta inmediata por quien corresponda. Tener identificados esas preocupaciones y brindar la mayor cantidad de información posible al pueblo, informar día a día. No permitir vacíos informativos y no quitarnos a los medios revolucionarios la oportunidad de informar primero. Y es, por lo tanto, en consonancia con lo planteado por el primer secretario hoy en el informe central, evitar interpretaciones erróneas. Insisto, y es el objetivo también de este planteamiento, hay que forjar con agilidad una cultura comunicacional en función de garantizar la promoción de la obra de la revolución. Por último, es preciso resaltar la necesidad de intensificar la actividad informativa, la presencia en las redes sociales por todos los sectores de la sociedad. No solo hacerlo los que estamos combatiendo de los medios de comunicación masiva, sino sumar a ello los organismos de la Administración Central del Estado en función de convertir cada quien que tenga posibilidad de acceder a Internet en un cibercombatiente en función de proyectar la imagen del país, la imagen de nuestra Cuba y de la indefensa de la obra revolucionaria, que hoy todavía es insuficiente lo que se viene haciendo en función de poder proyectar la imagen. Por eso el objetivo de esta intervención va fundamentalmente a que es necesario establecer esa política comunicacional en el país para garantizar la promoción de la obra revolucionaria. Nosotros recibimos que una propuesta de otra comisión, y entonces, como tiene que ver con un párrafo que está en la parte de política ideológica, concretamente el 62, le daría lectura en una modificación que se quiere hacer en el párrafo para mejorarlo. Dice el 62, las experiencias del periodo más reciente indican un crecimiento de las acciones dirigidas a los sectores identificados por el enemigo como más vulnerables, incluyendo a los jóvenes, la intelectualidad, los trabajadores asociados a formas no estatales de gestión económica, así como a las comunidades con mayores dificultades en su vida socioeconómica. Como parte de esa estrategia, en la propuesta que tengo aquí, se plantea, a continuación, se estimula eliminar se intenta dividir, y entonces se estimula la apatía, el desarrollo, el desarraigo y la falta de confianza en la dirección de la revolución y el partido. Y ahí agregar, así como mostrar una sociedad sin futuro que les permita revertir lo logrado en la construcción del socialismo y despojarnos de la independencia y la conquista revolucionaria. Eliminar y continuar. Se incrementa la emigración de especialistas de diversos sectores. Todo lo anterior exige de nuestra parte una labor preventiva, inteligente, firme, sistemática y de mayor alcance. Se elimina una preposición y entonces mejora en sentido general la redacción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vamos a incluir. La gente tiene que entender qué es lo que nosotros estamos defendiendo y por qué el proyecto que tenemos que defender de cara al futuro es este que nos están poniendo en nuestras manos. Lo decía el general de ejército, está en el informe central. Hay que tener fe en el futuro, hay que tener fe en la victoria, porque si hemos llegado hasta aquí y hemos logrado que esas cosas que se han intronizado, incluso en los países que hoy tienen el mayor desarrollo económico, nosotros
en las condiciones desventajosas económicas que hemos tenido, hemos logrado que no se acentúen en nuestro país, indudablemente en lo adelante no tenemos otro destino que no sea el ser más fuerte. Casi termino, no quisiera extenderme, pero hace unos días, por ejemplo, oía con mucho respeto al presidente Obama hablando en el Gran Teatro de La Habana de las elecciones, que no tenemos elecciones libres. Después hablaba con los compañeros nuestros y le decía, bueno, elecciones, ustedes se imaginan a Cuba metido en un proceso electoral como el de Estados Unidos o el de cualquier país, gastando miles de millones de dólares en bobería, en campaña, en debate, en todas esas tonterías que a veces uno ve por la televisión, y entonces ese sería el dinero que dejaríamos de invertir ¿dónde? En la salud, en la comida del pueblo. Bueno, yo creo que eso es inaudito, pero hay que dominar estas cosas. A veces nos dicen que si reprimimos, las campañas contra nosotros son muy cruentas, pero desgraciadamente muchas veces esa es la información que llega a mucha de nuestra gente. Por eso nosotros tenemos que defender nuestras verdades y salir a defenderlas todos los días en todos los escenarios. Y como bien nos ha enseñado el general de Ejército y el Buró Político, y el secretariado, que varios de sus miembros están aquí, y abajo con la gente hablando, intercambiando de frente. Si algo no ha perdido valor jamás, y creo que el informe nos llama a eso, es el proselitismo revolucionario. Podrá venir las nuevas tecnologías como están hoy, podemos estar en la era del internet, de las redes sociales, pero el proselitismo revolucionario, ese de hablar frente a frente y de que así con argumentos contundentes y cortos llegar a la gente, ese jamás va a perder su valor. Y nos dice, a veces nos acusan cruentamente, digo, bueno, caballero, qué cosa más injusta. Un país que tuvo antes del año 59 20.000 muertos, más de 20.000 muertos y desaparecidos. No lo decimos nosotros. Exhorto a los compañeros que busquen un discurso que hay de Kennedy en el año 60, donde expresa toda la realidad de Cuba antes del año 59. Si usted le quita que es Kennedy y que es un periódico americano el que lo publicó, tal parece que fue dicho por un dirigente nuestro y fue publicado en el periódico Granma, porque es una realidad cruenta de cómo era esta sociedad antes del año 59. Esas cosas tenemos que ponérselas también para decirle, mira, es dicho no precisamente por los amigos, y mira cómo era este país. Después del año 59 en este país no ha habido un torturado o un desaparecido, un asesinado. Eso no existe y por supuesto, como no existe, jamás habrá manera de demostrarlo. Y es ahí. Bueno, la semana pasada yo veía más de 400 personas presas por manifestarse frente al Congreso. Bueno, ¿y que a quién le piden el listado de esas 400 personas? Y eso también, por el concepto que nos quieren aplicar a nosotros, esos son más presos políticos, porque a eso además no los paga nadie desde afuera, esos son manifestantes ideológicos. Entonces, estas son cosas, pongo estos ejemplos y me disculpa que me haya extendido, pero creo que son apenas ejemplos. Estoy seguro que aquí hay compañeros con mucha más preparación que pueden enriquecer esto más, pero que a veces tenemos las herramientas delante de nosotros y a veces no las utilizamos con la efectividad que hace falta. Oímos las palabras, o sea, las reflexiones de nuestro comandante Fidel, cuando el señor Obama dijo que Cuba tenía que olvidar su historia. ¿Cómo olvidar una historia cuando en la guerra de liberación nos mataron más de 20.000 cubanos? Y no es que nos mataran 20.000 cubanos, es que quemaban las casas con niños de 3 años, 6 años y 9 años adentro, sin haber combate en esos lugares, como Sao Grande, como Cayo Espino, como Rodriguiza, distintos lugares. En Girón nos mataron niños de 14 años y no ya los que estaban combatiendo, son más de 5.000 muertos los que murieron en estos 57 años. La lucha contra bandidos todavía no se puede determinar, pero fueron más de 1.000, niños de 1 año también. Ellos llegaban a la sierra y quemaban los poblados y decían, matamos rebeldes en la sierra, 40, 50, 100, pero eran guajiros. ¿Cómo amarraban al campesino y le violaban a la mujer o la hija y después encerraban a los niños y eran quemados en una casa? O sea, que la historia de nuestra patria es una historia muy dura a la que nosotros no podemos olvidar. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército rebelde que combatió en Girón, que ayudó a hacer las casas de todos estos campesinos que mataron a los guardias de Batista, que el grueso de todos nosotros somos hijos de guajiro o guajiro. Una sierra maestra donde los campesinos no tenían ni zapatos, ni conocían la luz eléctrica, ni conocían que había ciudades. Sencillamente se amarraban una yagua con una soga y esa era su vida. Como un pueblo que ha trabajado, que quemaban tantas cañas, que nos quemaron, nos mataron tanta gente, ¿cómo es posible Cuba olvidar todas estas cosas?
Y entonces, por eso yo, nuestra patria, nuestro pueblo, no podrá ser doblegado nunca, porque la historia de Cuba es muy triste. Pero entiendo también que nosotros tenemos 168 municipios en nuestro país que tienen panteones. En estos panteones están los mártires de nuestra patria. Aquí vienen muchas delegaciones que atendemos, y a veces la gente llora cuando le estamos explicando la historia. En todos estos días han llevado escuelas, y han llevado a Antonio Maceo, las cadetes, a Máximo Gómez, y esas muchachas dicen, no es igual que me lo diga un maestro, estar conociendo las caritas de nuestra gente. Nosotros estamos haciendo un trabajo en estos momentos en la base, el partido, el gobierno, las Fuerzas Armadas, el MININ, los CDR, la Federación, donde no estamos ni en el municipio siquiera. El partido nos dice, la situación está allí, allí nos dirigimos. Y el trabajo es distinto a lo que nos dicen de arriba, a lo que estamos viendo abajo. Y estamos en eso, trabajando de una forma donde estamos con ellos, y las gracias que nos dan por haber estado con ellos, conocer sus problemas, porque llegamos y decimos, bueno, estamos aquí para saber, ustedes nos dicen cómo estamos trabajando, nosotros conocemos sus situaciones y ustedes las nuestras. Vamos a ver, y así entra un diálogo y estamos un tiempo con ellos, ¿no? Pero volver a esto, quién sabe cuántos hijos, cuántos nietos nuestros puedan matar, o sea que es muy triste todo. Y cuando llegan allá a nuestro cementerio y ven nuestros niños, porque murieron en Girón muchachos de 14 años. Allá hay niños, está la lucha contra bandidos, están los mártires de la patria, y como los internacionalistas que solamente trajimos el resto de nuestros compañeros caídos. ¿Cómo es posible olvidar todo esto si hemos ayudado a otros pueblos del mundo? ¿Y qué dignidad, qué fuerza le da a nuestro país ayudar a todos los pueblos del mundo que han pedido la ayuda a nuestra patria y se le ha dado sin pedirle nada a ellos, el resto de sus compañeros caídos? O sea, que me parece que unidos todos podemos lograr que nuestra patria jamás sea vencida. Y el 1 de enero del año 59, nuestro comandante dijo que un pueblo donde las mujeres y los hombres combatían juntos, este pueblo es invencible, y nuestra patria es invencible, porque somos millones de mujeres unidos a nuestros hombres para salvar y ayudar a nuestra revolución. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Vamos a ver como cuadro también, no solo al del municipio, vamos a ver como cuadro también al secretario general del núcleo. Porque como bien expresó alguien una vez, el núcleo se parece a su secretario general. Si es un secretario general valiente, que no le tema a la administración, si es un secretario general que sabe usar los reglamentos y los estatutos y que es vanguardia ante su colectivo, es un buen núcleo. Si su secretario puede ser más honesto, más honrado, más sacrificado, pero si no está preparado en estos momentos y con todos los elementos que se tienen que discutir hoy, mire, muchos cuadros administrativos están más preparados hoy que los secretarios de los núcleos. Y ahí a veces, entonces es donde el núcleo deja de jugar su papel y hace las cosas de manera banales por cumplir y no por llevar la ideología que necesitamos, de sencillez, autoridad, de modestia. Eso es una cosa por la que expresamos que tenemos que tener intencionalidad en la preparación y atención a los cuadros. Los cuadros, para mi criterio, que puede ser correcto o no, desde que uno los ve tienen que transmitir confianza, valentía, honradez, sencillez. Y a veces admiramos mucho a nuestros cuadros porque la imagen que nos da es la imagen del sacrificio. Es el que más se sacrifica, el que menos tiene en la sociedad. Y entonces a veces cuando vamos a elegir los cuadros para hacer cuadros políticos, los cuadros administrativos más capaces y más preparados se ponen a buscar las justificaciones. Y hoy la imagen de un cuadro del partido debe ser la imagen de la revolución, de lo más hermoso de la revolución. Yo creo que todos estos documentos, lejos de poder alguien decir algo, están perfectos. Y yo creo que no necesitan arreglo. Solamente que hay que mirarlo como como una crítica de todos.
Todos los que estamos aquí tenemos que sentirnos orgullosos de esto, pero sentirnos criticados. Y lo que hay es que ir allá abajo con todas estas herramientas, a explicárselo al tornero, a explicárselo al que barre, pero a explicárselo también al ingeniero. Pienso que lo que es la parte de la preparación y superación tanto de la reserva como los cuadros se ha diseñado muy bien en nuestro país por todas las escuelas, cursos y demás. Ahora, la esencia de nosotros tener buenos cuadros, a mi modo de ver, está en la propia selección que nosotros hacemos de los cuadros, que es precisamente donde inicia este proceso. No es un secreto para nadie que en muchos lugares, fundamentalmente en la parte administrativa, se hace recelo de seleccionar jóvenes o mujeres que puedan en un futuro prepararse como cuadros pensando que quizás no tienen toda la experiencia o la capacidad o la posibilidad de ocupar cargos de dirección. Miren, las mujeres, como bien dijo ayer nuestro primer secretario, hemos demostrado que podemos ser madres, ama de casa, esposas, cederistas, federadas, y cuando se nos da una tarea también cumplimos con todas las tareas que se nos asignan. Y creo que esta es una laguna que hoy queda fundamentalmente en la parte administrativa, empresarial, en la que hay lugares que hay que explotar, hay que buscar todas esas potencialidades que nosotros tenemos para poder prepararlas. Una vez que estén preparados, es responsabilidad del núcleo del partido en la base, que sabemos que es una tarea que se nos ha dado y nunca se nos ha quitado. La política de cuadros, si no es administrativa, es del partido, y el partido tiene que exigirle a esos cuadros que cumplan con esa política de cuadros, que cumplan con la preparación de la reserva y que posteriormente podamos promover a los cargos de dirección a aquellos hombres y mujeres, jóvenes o no, que tengan la capacidad, la posibilidad de llevar adelante el proceso productivo, que sean personas dignas y comprometidas con el proceso revolucionario que hoy estamos viviendo, y que posteriormente no tengamos en nuestras empresas o en nuestras entidades gubernamentales o no, tengamos personas que no estén comprometidas, como bien decía nuestro primer secretario, y que puedan propiciar o quizás ellos mismos también llevar a cabo algún hecho de corrupción e ilegalidad que va a mellar, no solamente nos va a afectar en la parte económica, sino que también va a mellar la imagen de los directivos de nuestro pueblo. Yo soy perteneciente a una comunidad costera de la provincia de Pinar del Río, conocida por Puerto Esperanza. Soy coordinador de un proyecto que para muchos la palabra, el nombre de este es una palabra bastante preocupante, la camorra. Y es precisamente un ejemplo vivo de lo que en materia de educación de las nuevas generaciones se está haciendo allí desde hace ya casi 15 años. Nosotros trabajamos con jóvenes, niños provenientes de familias disfuncionales, y que a partir de ahí, en un trabajo profiláctico con varias instituciones, logramos sacar de ese estanco social en que estaban sometidos e insertarlos al desarrollo social y ponerlos al tanto de todas las acciones sociales que hoy desarrolla nuestro país. Decirle que el resultado, después de casi 15 años de trabajo, está enmarcado en que hoy nuestros niños y jóvenes provenientes de esa familia, donde fueron atacados fuertemente por el alcoholismo, aun cuando los resultados importantes que en materia de educación hace nuestro país tenemos en estos momentos ya, utilizando la cultura como método dinamizador, tenemos hoy 17 instructores de la Brigada José Martí. También tenemos incorporado a este trabajo, o que ya fueron parte de ese resultado, 12 estudiantes, maestros, tenemos fisioterapeutas, tenemos estomatólogos. Estos jóvenes se han ido incorporando y han ido fortaleciendo su accionar político-ideológico a través de el trabajo integrador que hemos desarrollado con la dirección certera del partido. En nuestra institución, que ya lo consideramos así, contamos hoy con un núcleo del partido, que también tenemos hoy una sección sindical y un comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, integrado por jóvenes de la comunidad que hasta ahora, hasta hace poco, eran desvinculados, tenían problemas sociales de carácter fuerte, y que hemos contado con el acompañamiento de las direcciones a diferentes instancias de la Unión de Jóvenes Comunistas, del partido y demás instancias. No podía perdonarme sin estar en esto y sin hablar de este tema. Quería compartir una anécdota muy importante que nos ocurrió no hace mucho.
y es que tuvimos la oportunidad de participar en un intercambio internacional y una de las niñas, a quien se le acercó con el objetivo de hacerle una propuesta, porque son bailarinas y muy buenas bailarinas, que si se sentiría feliz en un país fuera de ella, del nuestro, y solamente le dijo: yo no conozco más patria que la que me vio nacer y crecer, porque mi profesor nos dijo que él le debe todo a esta revolución, porque sus abuelos fueron congos y como Congo defendió también la tierra que los vio nacer. Eso es lo único que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. En estos 5 años hemos tenido todo el acompañamiento, el asesoramiento, la participación, el control, el chequeo en cada una de nuestras actividades, desde el nivel nacional hasta el municipio. Hay que decir que hay una participación sistemática en los plenos, a las diferentes instancias, como decía, en los buróes, en los propios procesos que hemos desarrollado como organización, dígase 55 aniversario, 56 años conquistando el futuro, también en tareas concretas que desarrollamos como organización referidos a la prevención y atención social, en la atención también a niños y niñas también allí, donde en la comunidad que sabemos que se identifican los problemas y nos ayudan también a la solución de esos problemas que identificamos. Bueno, yo quería hacer referencia, aunque en varias intervenciones se ha evaluado, y yo creo que no sería oportuno, además tiene una secuencia lógica desde el día de ayer que empezamos a debatir. Sobre todo porque en los últimos tiempos, en las redes sociales, se ha empezado a cuestionar si hay una juventud apolítica o hay una juventud que no es protagónica, si hay un sector, el sector universitario, si no es participativo, si no participa, si no es protagónico en las tareas que realiza. Y si algo cabe duda y se ha demostrado además con tareas concretas en cada una en este periodo que hoy se está evaluando de 5 años, del 6º Congreso del Partido hacia la fecha y después de la realización de la primera Conferencia Nacional, es que todas las organizaciones estudiantiles, la propia Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masa desde su funcionamiento y de los propios congresos que después desarrollaron, fueron ajustando como traje de ajuste a medida cada uno de los objetivos a los acuerdos de esos propios congresos, el propio funcionamiento y las tareas de las organizaciones. Y sobre todo en un tema tan debatido fue la cuestión sobre la participación de los jóvenes en la sociedad. Y nosotros, para el que empieza con cantos de sirena a endulzarnos los oídos y a cuestionar y a decir que hay una juventud, como mismo hizo el señor Obama en su intervención, que hay una juventud que tendrá en las manos el futuro y el cambio, y es cierto, hay una juventud que además de no traicionar principios y que ha estado participando concretamente en tareas y que ha estado vinculado con la población y que ha hecho de esa participación modesta, humilde, sencilla, aportando también a la transformación de la sociedad, que bajo la guía del partido hemos estado en las comunidades mucho más complejas, en el combate a las indisciplinas sociales, de conjunto los estudiantes universitarios, la juventud general, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, en el debate con la población cubana. Que hemos estado incluso participando en el propio proceso de perfeccionamiento de los órganos del poder popular, en las propias elecciones del delegado a las asambleas municipales, el proceso de rendición de cuentas, en las propias acciones de control y fiscalización de conjunto con la Contraloría General de la República, ahí estando en los problemas donde existe, contribuyendo de nuestros modestos conocimientos a esa transformación y encauzamiento de los problemas y hallarle soluciones. En ese sentido también hemos estado, como bien se ha explicado, contribuyendo de conjunto con el Ministerio de Educación en la impartición de docencia, en las secundarias básicas, en los preuniversitarios y en las escuelas de enseñanza técnica profesional y en nuestras aulas universitarias, dando también desde la participación de los estudiantes universitarios contribuir a la necesidad de cobertura profesoral. Y sin hablar además también de la labor honrosa que han hecho nuestros estudiantes de medicina en las labores de saneamiento y higienización en las comunidades más complejas, con las enfermedades y padecimientos epidemiológicos, sobre todo en esta última etapa contra el combate, contra el Zika, el dengue y el chikungunya, como bien
también se han referido, donde nuestros estudiantes, a la convocatoria de los estudiantes universitarios, también de los estudiantes de la enseñanza media, las universidades de ciencias médicas, han dado una respuesta muy positiva a ese ejercicio. Y por lo tanto, eso da la muestra de la calidad humana de nuestros estudiantes. Nosotros podríamos hablar que han sido también esos modestos esfuerzos a esa transformación de la sociedad y esa contribución y nuestra participación en la actualización del modelo económico-social. Pero más todavía en ello recae en la formación de ese estudiante universitario, en la formación de ese joven que cada día ha demostrado que tiene una alta calidad humana, una sensibilidad hacia los problemas del país, hacia transformarlo, a esa calidad de revolucionario, de ser un perenne inconforme y de seguir aportando donde sea y cuando sea necesario. Y que no cabe duda para todos aquellos que tienen tiempo de sentarse y escribir en las redes sociales, de si cuestionarse o no de una juventud que es protagónica, que es participativa, que propone, que también tiene ese poder de toma de decisiones. Nosotros vamos a seguirnos buscando más tareas, no vamos a estar sentados en el banco de la paciencia que nos orienten las tareas y vamos a seguir contribuyendo al país siempre y cuando lo necesite, lo requiera y además en esa propia consolidación de ese sistema social que es el nuestro y que tenemos que defender y seguir contribuyendo a su perfeccionamiento. Muchas gracias. Ahora nosotros cumplimos 4 años de haberse realizado la primera conferencia nacional del partido, un año después. Es decir, los lineamientos del Congreso tienen 5 años, nosotros 4 años. Por eso se llegó a la consideración que lo fundamental es dar continuidad a esos objetivos. Yo creo que en el proyecto de resolución, en su primera parte, cuando se afirma que en su proyección, o sea, hoja 2, final, que en su proyección los objetivos conservan su vigencia como propósitos que resumen direcciones estratégicas del partido, dice a continuación, sin que ello niegue la necesidad de su adecuación y actualización. Me voy a referir a eso porque ayer en el informe del primer secretario, y que hoy todos discutimos, nos dice con claridad que los retos que tenemos como partido, ya no solo en función de los desafíos externos y en función de las amenazas y en función del nuevo escenario que nos establece las relaciones Cuba-Estados Unidos, sino en función de los propios cambios que estamos haciendo para la actualización de nuestro modelo económico y social, nos genera también nuevas contradicciones al interior de la sociedad. Y cuando digo nuevas contradicciones, porque eso genera también diferenciación de sectores, intereses distintos, e incluso nos dice con claridad que ahora preservar la unidad en medio de ese nuevo escenario supone al partido nuevos retos. Lo quiero decir porque si ahora dijéramos, bueno, esos objetivos ya tienen una evaluación, no voy a decir los que hemos evaluado como no satisfactorios, sino los que hemos evaluado en el sentido de que se ha apreciado una marcha más adecuada. Bueno, pero si nos quedáramos ahí solamente, tal vez no estaríamos tampoco haciendo lo que nos corresponde hacer, porque hacia el futuro algunas cosas pues pueden significar para nosotros una complejidad superior. Hemos apreciado un apoyo, un respaldo, un reconocimiento a los documentos, ¿no?, que por lo menos nos tocó en esta comisión valorar, discutir, evaluar, y creo que vamos en esa misma posición, en condiciones de ir al plenario a llevar nuestros resultados. Muchas gracias. Bien, ahora nos corresponde el trabajo de la Comisión 4, que se refiere al trabajo del partido en cumplimiento de los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional y de las directrices del primer secretario del Comité Central. Esta comisión la presidió el compañero Salvador Valdés Mesa, al cual damos la palabra. Permiso. Compañeros de la presidencia, compañeras y compañeros delegados invitados. Nuestra comisión debatió con profundidad el documento sobre el trabajo del partido en cumplimiento de los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional y las directrices del primer secretario del Comité Central trazadas en el sexto Congreso. Se evidenció en el intercambio con los delegados e invitados en la comisión el reconocimiento al positivo papel e influencia que han tenido y continúan teniendo los objetivos de trabajo.
no solo en el campo de las ideas y conceptos, sino además en el trabajo cotidiano del partido, en todas sus estructuras, cuadros y militantes. De ahí que aún cuando una parte importante de los objetivos y directrices han quedado plasmados en toda su dimensión en los estatutos, reglamentos y otras normativas, no podemos obviar todo aquello que continúa resultando esencial para guiar las orientaciones y acciones del partido en todo su trabajo. Por tal razón, la resolución que nuestra comisión presentará a continuación a la plenaria se extiende para reflejar de forma precisa esos propósitos para la próxima etapa y que serán enriquecidos con las directrices contenidas y los acuerdos que se adopten en el Congreso en el informe del primer secretario del Comité Central a este 7º Congreso. Le damos la palabra al compañero Abelardo Álvarez Gil, jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadro del Comité Central, para que dé lectura al contenido del documento donde está la síntesis del trabajo realizado en la comisión y el proyecto de resolución. Permiso. Informe los resultados del trabajo de la comisión número 4. La comisión que analizó el documento, el trabajo del partido en cumplimiento de los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional y de las directrices del primer secretario del Comité Central, sesionó en la Sala 4 los días 16 y 17 de abril del 2016. Participaron 300 compañeros, de ellos 240 delegados y 60 invitados, los que realizaron 36 intervenciones, de ellas 31 por los delegados y 5 por los invitados. Se hizo una propuesta dirigida a mejorar la redacción del párrafo 62, que fue aprobada por los delegados. Los temas más debatidos fueron el crecimiento del partido y las debilidades en el proceso de captación, las desactivaciones como una de las causas del decrecimiento y las experiencias que se están poniendo en práctica para revertir esta situación. Logros y dificultades en la aplicación de las nuevas formas de atención a las organizaciones de base y sobre el funcionamiento del partido, principalmente para el apoyo y control a la economía y a la actividad administrativa, ejemplaridad, combatividad y probada conducta ética que deben caracterizar a los militantes en lugares donde residen, donde actúan, el trabajo político ideológico diferenciado, la enseñanza y divulgación de la historia de Cuba como base en la formación de valores, el trabajo político ideológico en las comunidades, papel del núcleo zonal, del activista de zona de residencia y de las organizaciones que actúan en el barrio, la participación popular en la transformación de la comunidad, la atención a los trabajadores y jóvenes del sector no estatal de la economía, la cultura comunicacional, papel de los medios de comunicación y de las fuentes para mantener permanentemente informado al pueblo, la atención a los jóvenes ante la subvención política e ideológica que los convierte en foco de la labor enemiga, papel de los organismos formadores, la atención del partido a la Unión de Jóvenes Comunistas, los jóvenes y organizaciones estudiantiles, cómo hacer más atractiva la labor política e ideológica en este segmento poblacional, la política de cuadros, selección, preparación y promoción de las reservas, el actuar de los cuadros y su vinculación con la base, y por último, las relaciones del partido con las organizaciones de masas, así como el accionar y funcionamiento de esto. O sea, es un resumen de las principales cuestiones que se discutieron con profundidad en la comisión. Paso a leer la resolución. Resolución del 7º Congreso del Partido acerca del cumplimiento de los objetivos de trabajo aprobados por la primera Conferencia Nacional y las directrices del primer secretario, proyecciones para su continuidad. La primera Conferencia Nacional del Partido, por mandato de su 6º Congreso, aprobó un conjunto de objetivos y trazó directrices destinadas a lograr las transformaciones necesarias en los métodos y estilos de trabajo, la política de cuadro,
las relaciones con la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masa y la actividad ideológica. Puso énfasis en el control e impulso a la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, preservando la unidad del pueblo. El 7º Congreso, al examinar el informe del cumplimiento de los objetivos, evaluó el trabajo desarrollado en los 4 años transcurridos y tomó en consideración las opiniones emitidas durante el proceso de balance del partido en sus diferentes instancias y las consultas previas al evento realizadas con todos los delegados, en la que participó una cifra importante de invitados. Las discusiones principales se centraron en la necesidad de fortalecer el trabajo del partido, esencialmente en lo referido a su responsabilidad en cuanto al control y exigencia para impulsar el desarrollo económico y social del país, el incremento de la combatividad y la ejemplaridad de sus militantes y cuadros, el funcionamiento orgánico de sus estructuras y la utilización del método y el estilo de trabajo adecuado en sus vínculos con las instituciones, organizaciones y el pueblo en general. También fue objeto de un profundo análisis la labor político-ideológica diferenciada con los trabajadores y las nuevas generaciones, así como la necesidad de acrecentar la participación popular en la prevención y el combate resuelto a males que afectan a la sociedad, entre los que se encuentran el delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas, así como el trabajo intencionado para enfrentar la subversión enemiga. La política de cuadros y la atención al crecimiento del partido, por su importancia estratégica, estuvieron en el centro de todos los debates. Un grupo importante de los objetivos aprobados por la primera Conferencia Nacional se integraron al contenido de los estatutos, reglamentos y otras normativas internas del partido. De igual forma, se han incorporado a los documentos rectores y a los conceptos de trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masa en sus respectivos congresos. En general, puede afirmarse que en su proyección los objetivos conservan su vigencia como propósitos que resumen direcciones estratégicas del trabajo del partido, sin que ello niegue la necesidad de su adecuación y actualización en función de las exigencias y retos que la dinámica económica, social y política determinen. Fueron objeto de evaluación el conjunto de acciones desarrolladas para la implementación de todos los objetivos, lo cual arrojó diferentes niveles de cumplimiento, pues una parte de ellos alcanzan resultados positivos y estables, otros muestran resultados positivos parciales y algunos no logran aún los propósitos esperados. Por tanto, basado en la experiencia acumulada y en la amplitud y alcance de los acuerdos adoptados por el 7º Congreso en el ámbito político, económico y social, que trazan las líneas principales que sustentan el desarrollo futuro de nuestro socialismo próspero y sostenible, el trabajo del partido debe guiarse en lo fundamental por las ideas y propósitos siguientes: potenciar las acciones que contribuyan al objetivo estratégico de preservar y fortalecer la unidad patriótica y moral del pueblo en torno a la revolución y al partido, profundizando en el legado martiano, el pensamiento de Fidel, el marxismo-leninismo, el perfeccionamiento de la enseñanza y divulgación de la historia y la preservación de las tradiciones culturales e históricas que nos definen como nación. Mantener en el centro de toda la actividad del partido la responsabilidad que le compete en el control, impulso y exigencia por el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Priorizar el trabajo de orientación y control a las organizaciones de base del partido, para que en los lugares donde actúan asuman su responsabilidad con eficiencia y que al evaluar los temas relacionados con el desarrollo de la actividad específica lo hagan con mayor rigor, empuje y exigencia, se incrementen la ejemplaridad y combatividad de los militantes y el uso de la crítica y la autocrítica se conviertan en un ejercicio permanente. Consolidar la aplicación de los nuevos conceptos para la atención a las organizaciones de base por los organismos superiores, especialmente por los comités municipales, a partir de evaluar asiduamente los resultados de este ámbito.
elevar el rigor y la exigencia para que los órganos, organismos e instituciones del Estado, el gobierno y la administración asuman eficientemente las responsabilidades que les competen y a su vez eliminar la interferencia y suplantación de sus funciones y decisiones provenientes del partido. Contribuir al proceso de perfeccionamiento de los órganos del poder popular con el objetivo de reforzar la institucionalidad del país, propiciando mecanismos de control y participación ciudadanos que promuevan la mayor democracia en la sociedad, teniendo en cuenta el aporte de las diferentes generaciones de cubanos en las principales decisiones. Trabajar por detener el decrecimiento en las filas del partido y comenzar el incremento de la militancia sin hacer concesiones en la calidad de los nuevos ingresos. Priorizar la labor de captación, así como la constitución de organizaciones de base en centros que no poseen estructura partidista. Concretar en acciones prácticas el principio de la estrecha vinculación del partido con las masas, en especial con los trabajadores y jóvenes, de manera que se fortalezca el contacto directo, oportuno y diferenciado para conocer sus opiniones, argumentar con criterios razonables la política del partido y el Estado, consultar todo aquello que requiere de sus valoraciones y aportes y movilizarlos en cumplimiento de los planes y tareas decisivas para el desarrollo económico y social del país. Enfrentar resueltamente en todos los ámbitos y por distintas vías los intentos de subversión político-ideológica y de introducción de plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo, enfiladas contra la esencia misma de la revolución. Para ello se deben cohesionar a todos los factores y desarrollar acciones bien concebidas, elevar la percepción de riesgo y la atención priorizada a los sectores y segmentos poblacionales más vulnerables ante la acción enemiga. Elevar a planos superiores la prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos que constituyen una amenaza potencial para la seguridad nacional, como la corrupción, las drogas, el delito, ilegalidades e indisciplinas sociales, e integrar en esta batalla a todos los actores sociales. Trabajar de conjunto con las organizaciones e instituciones para desarrollar y fortalecer los valores y patrones de vida revolucionarios, abrir cauce a las legítimas aspiraciones individuales y colectivas y enfrentar prejuicios y discriminaciones de todo tipo que aún persisten en el seno de la sociedad. Continuar las acciones dirigidas a forjar una cultura comunicacional en el país, insistiendo en garantizar una información oportuna y apropiada de la marcha del proceso de actualización e implementación de las políticas aprobadas, con la participación de los medios de comunicación y el apoyo de las instituciones y organismos. Fortalecer con sentido renovador la atención y la labor político-ideológica del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Central de Trabajadores de Cuba y de las instituciones correspondientes hacia los trabajadores de las diferentes formas de gestión no estatal, para promover el colectivismo y la solidaridad, fomentar conductas que se correspondan con los valores éticos y morales propios del socialismo. El énfasis principal seguirá centrado en la afiliación, creación y funcionamiento de las estructuras sindicales de base y a la vez incentivar el crecimiento y construcción del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas donde las condiciones lo permitan. Fomentar que las nuevas generaciones de cuadros, además de que se distingan por su preparación técnica y profesional, ejemplo personal y cualidades éticas, políticas e ideológicas, se rijan por parámetros de tiempo y edad en los cargos, que posibilite una renovación sistemática y garantice la vitalidad y continuidad de la dirección de nuestro proceso revolucionario. Facultar al Comité Central para que excepcionalmente, solo durante el próximo mandato, pueda aplicar hasta un 20% de cooptaciones para dicho organismo de dirección, así como la posibilidad de incorporar nuevos miembros en sustitución de aquellos que resulten baja sin afectar este %. Mantener el empeño de promover gradualmente a cargos decisorios a mujeres, jóvenes, negros y mestizos sobre la base de sus condiciones, méritos y resultados. Continuar avanzando en el propósito de que los cuadros actúen permanentemente con la intención de transformar con sensibilidad política y humana la visión del presente y el futuro,
sin apartarse de los principios que sustentan el socialismo y a la vez modifiquen hábitos, conceptos y criterios obsoletos que permitan dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad, el formalismo y el esquematismo. Fortalecer el trabajo de identificación, selección y preparación de las reservas de cuadros del partido, fomentando en los militantes la disposición para ocupar las responsabilidades que se les asignen. Actualizar sistemáticamente los programas y contenidos que se imparten en el sistema de escuelas del partido, de manera que den respuesta a las necesidades de los procesos de dirección en las actuales y futuras circunstancias, en función de lograr una mayor calidad y resultados superiores en la formación y superación de los cuadros, reservas, militantes y trabajadores. Mantener como prioridad en el trabajo del partido la atención y vinculación permanente con la Unión de Jóvenes Comunistas y las nuevas generaciones. Fortalecer y propiciar nuevos espacios de intercambio y garantizar una participación activa del sector juvenil en los procesos económicos, sociales y políticos, sin olvidar la importancia estratégica de su educación y formación político-ideológica para la continuidad del partido y la revolución. Seguir perfeccionando los métodos para la atención a las organizaciones de masas, con el propósito de propiciar una mayor participación en los procesos más importantes en el orden político, económico y social, que garantice una vinculación permanente y directa con la base y tenga en cuenta las motivaciones e intereses de sus miembros. El 7º Congreso ratifica los fundamentos teóricos expresados en los estatutos que consagran al Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, fruto legítimo de la revolución y al propio tiempo su vanguardia organizada y quien garantiza junto al pueblo su continuidad histórica. Encargar al Comité Central la elaboración y aplicación de todas las normas y mecanismos que considere necesarios para asegurar el cumplimiento de los propósitos planteados en esta resolución, incluyendo los acuerdos y directrices aprobados en la primera Conferencia Nacional del Partido, que mantienen su vigencia y que organice su estudio por todos los cuadros y organizaciones de base del partido. Dado en La Habana a los 18 días del mes de abril del 2016, año 58 de la Revolución. He concluido. Bueno, independientemente de los aplausos, vamos a someter a aprobación la resolución. Los que estén de acuerdo, que lo hagan levantando la mano. Peligroso si usted no levanta la mano. Los que estén en contra. Los que se abstienen. Bien, aprobada por unanimidad la resolución. Martes y jueves, en la Mesa Redonda, Cuba frente a las drogas en un complejo escenario internacional. Las ministras de Justicia y Educación, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, un viceministro de Salud Pública y el jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del MININ comparecen este martes a las 6 de la tarde en la Mesa Redonda para analizar el entorno internacional del tráfico y consumo de drogas, la situación en Cuba y el trabajo coordinado de prevención y enfrentamiento a las drogas en nuestro país. El jueves, reconocidos especialistas y directivos de estos organismos responderán las preguntas y opiniones de la población sobre este importante tema, primero en un foro digital en el sitio web Cuba Debate a las 10 de la mañana y después en otra emisión de la Mesa Redonda a las 7 pasado meridiano. Si usted desea participar, puede hacerlo llamando de martes a jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el martes durante la transmisión de nuestro programa de 6 a 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Además puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu
y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos. Es 19 y también mayo.